Hola, ¿cómo están queridos estudiantes? Yo soy la profesora Litzy Martínez Rojas y el día de hoy estamos con los estudiantes de tercero de secundaria. Hoy hablaremos con relación a la organización social y territorial de la colonia. ¿Me acompañas? Iniciamos el tema analizando lo siguiente. Los seres humanos somos seres sociales, que nos organizamos. Muchas veces estas organizaciones terminan por mostrar jerarquías, ¿no? Varias jerarquías. Por ejemplo, durante la colonia se habían desarrollado estas jerarquías que llevaban a clases superiores a los españoles. Sin embargo, los dueños de este territorio habían quedado en las clases inferiores o en las jerarquías inferiores. Bien, con relación a la organización social durante la colonia o después de la invasión, vamos a ver que este desarrollo se ha formado en una especie de pirámide. En la parte superior de la pirámide se encontraban los blancos, posteriormente los mestizos, los indígenas y finalmente los esclavos o los afros. Hablemos un poco con relación a esta división o estratificación en la parte superior de los blancos. Los blancos se habían subdividido en dos grupos, los peninsulares y los criollos. ¿Quiénes eran los peninsulares? Cuando estamos hablando de los blancos y específicamente de los peninsulares, nos referimos a que eran los españoles, quienes habían nacido en España y tenían gran cantidad de privilegios. Estos privilegios eran irrestrictos, es decir, que tenían total dominio y privilegios en estas tierras sobre los territorios conquistados. Por ejemplo, podríamos hablar de Francisco Pizarro o Ñuflo de Chávez, españoles o invasores que llegaron a lo que actualmente es el Estado Plurinacional de Bolivia. Bien, con relación a la otra subdivisión de los blancos, y hablamos de los criollos. Cuando estamos hablando de los criollos, estamos hablando que son habitantes nacidos en los territorios conquistados, es decir, en este territorio. Ellos eran hijos o nietos de los españoles. Tenían sí privilegios, sin embargo, tenían algunas limitaciones. Estas limitaciones hicieron que los criollos, muchos de ellos, se unieran con los bandos de los independentistas, precisamente porque no estaban de acuerdo que tenían limitantes. Bien, pasemos a lo que son los mestizos. Cuando hablamos de los mestizos, estamos hablando específicamente de una mezcla de clases o de clases sociales. Toda mezcla habida entre blancos, indígenas e incluso entre negros se constituye en lo que va a ser los mestizos o el mestizaje. En realidad los mestizos no son criollos, porque tenían rasgos de los indígenas, por lo tanto no eran considerados criollos, pero tampoco eran considerados indígenas. Estamos mencionando que los mestizos habían realizado durante la colonia varias actividades, por ejemplo, actividades artesanales y actividades comerciales. Si bien los mestizos tenían algunos privilegios, eran mucho mejores los privilegios que el de los indígenas. Por lo tanto, los mestizos se encontraban en un estrato superior de lo que va a ser esta organización social. Bien, vayamos a hablar un poco con relación al mestizaje, pero específicamente con lo que va a ser la mezcla en cuanto a la población indígena y la población que va a ser negra. Bien, este mestizaje entre indígenas, blancos o negros que se ha dado durante la época colonial va a desarrollarse y también aquí vamos a encontrar lo que son los mulatos y los zambos. Bien, hablando específicamente de los mulatos, vamos a mencionar que los mulatos era una mezcla entre la población negra y blanca. Este mestizaje de los negros y los blancos que nos habían dado los mulatos va a darse básicamente en lo que va a ser el Caribe y también en Norteamérica. Bien, con relación al mestizaje y lo que va a ser los zambos, vamos a mencionar que los zambos es la mezcla entre la población indígena y la población negra. Esto se hizo evidente en cuanto a lo que vamos a conocer a la población afroboliviana. Por lo tanto, nuestra población afroboliviana tiene descendencias muy antiguas. Bien,
Nos vamos a uno de los estratos que va a estar en la parte final en cuanto a la organización social, los indígenas. Los indígenas habían constituido un estrato social muy oprimido durante toda la época colonial y habían sido prácticamente reducidos a servidumbre. Y habían sido, además de eso, considerados como menores de edad, así se los consideraba, a pesar que ellos ya tenían edad de mayoría de edad, pero se los consideraba como menores de edad. Además de eso, mediante la encomienda, eran entregados los indígenas a un encomendero. Este encomendero tenía la misión, entre comillas, de evangelizar al indígena. A cambio de esto, a cambio de la evangelización, el indígena debía servir al encomendero y también responder con su mano de obra en lo que va a ser la mita minera. Cuando estamos hablando de la mita minera, establecemos que los indígenas habían tenido que ingresar a este sistema rotatorio de trabajo obligatorio dentro de las comunidades indígenas. ¿En favor de quién? Del invasor, del español. Bien, hablemos un poco más con relación a uno de los estratos o al estrato inferior que se había dado en cuanto a la organización social, los afros. Vamos a hablar que en el caso de los negros, básicamente, es una población que va a ser traída del África, pero va a ser traída a manera de mercancía, a diferencia de la población indígena, porque la población indígena obviamente realizaba un trabajo gratuito, pero los negros habían sido traídos como mercancía. Vamos a mencionar también que los negros van a ser entregados a los españoles como esclavos y podían ser comprados o vendidos en un mercado, como si compraras o vendieras cualquier objeto en un mercado. Los afrobolivianos específicamente, y cuando hablamos de los negros a nivel general en esta división social durante la colonia, específicamente a Bolivia, habían sido traídos como mano de obra para las minas de Potosí, para la extracción de la plata. Sin embargo, el clima de Potosí no favoreció a esta población que había venido del África de condiciones más cálidas, por lo cual los llevaron a la región específicamente de Yungas, en la ciudad de La Paz, para que ellos pudieran trabajar en cuanto a lo que va a ser la agricultura, de lo que va a ser algunos productos en la agricultura y también lo que va a ser las plantaciones de coca y café. Por lo tanto, esta población es muy antigua y el día de hoy forma parte de nuestro Estado plurinacional de Bolivia, nuestros hermanos afrobolivianos. El día de hoy hemos hablado con relación a la división social que ha existido durante la colonia. Lamentablemente, esta división social ha preservado a través del tiempo. El día de hoy, Bolivia se constituye como un Estado plurinacional, lo que quiere decir que se reconocen en nuestro actual territorio diversas naciones, con diversas culturas, diversos idiomas, diversos saberes y diversos conocimientos, los cuales deben respetarse y prevalecer a través del tiempo. Después de haber pasado por toda la etapa colonial y los procesos de sometimiento, es importante preguntarnos y reflexionar. ¿Por qué son importantes los conocimientos y los valores de nuestras culturas y de nuestros pueblos indígenas y originarios? La siguiente pregunta que debemos reflexionar es: ¿cómo definimos a la identidad cultural? Bien, es tiempo de reflexionar y de trabajar. El tiempo de nuestra clase ha concluido, pero el día de hoy te invito a que escuches el siguiente mensaje y que puedas analizarlo. El mensaje corresponde a Martin Luther King y dice así, presta mucha atención. Una nación no debe juzgarse cómo trata a sus ciudadanos con mejores situaciones o condiciones, sino cómo trata a los que tienen poco o nada. Hasta la próxima clase. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Recuerda tomar distancia y evita contagios. Cuídate y cuida a los demás.